Buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de nuestra Escuela Catedralicia de la Diócesis de Gracias. Hoy vamos a hablar del porqué de la revelación, de la necesidad de la revelación, porque esa revelación que nos ha llegado a nosotros, transmitida por escrito, pues tiene una razón de ser, porque Dios nos creó de tal manera que podemos conocer solamente lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Y sobre eso que percibimos por los sentidos, que es todo material, porque los sentidos son materiales, como nuestro cuerpo es material, solamente podemos conocer cosas materiales. Y no podemos conocer las realidades que no son materiales, y por eso necesitamos que lo que es Dios en sí mismo y lo que Dios nos quiere comunicar, que nos lo comunique Él, porque nosotros por nosotros mismos no íbamos a poder descubrirlo de ninguna manera. Por eso es por lo que necesitamos una revelación. Pero la revelación que nosotros hemos recibido de Dios no es a través de cosas materiales, sino que es a través de algo que es espiritual, inmaterial, que hay en nosotros, que es la capacidad de entrar en relación. Nosotros podemos tener unas ideas que son inmateriales, pero no las podemos comunicar de unos a otros, sino es por medio de nuestro cuerpo, por nuestra palabra o por nuestros gestos, por nuestra materia, de tal manera que esto lo explica muy bien San Agustín. Dice que cuando una idea está en mi corazón, en aquella época se pensaba que el corazón era la sede de las ideas, no se pensaba tanto en la cabeza. Y cuando tenemos una idea, que la tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, la tenemos que comunicar por medio de la materialidad de la palabra, cuando nuestra idea se convierte en voz. Y por nuestra voz, que es física, que es material, que es unas ondas que van por el aire, si llega al oído de otra persona, entra en esa persona nuestra idea y pasa a su corazón, dice San Agustín, de tal manera que sin dejar de estar en el mío, está ya en el tuyo. Y así es como nos comunicamos. Y Dios no ha querido que nosotros, por nuestros medios naturales, que son solamente materiales, llegáramos al conocimiento de Dios, porque Dios es inmaterial, Dios es espíritu. Y para que el Espíritu de Dios llegue hasta nosotros, es para lo que Dios ha tenido que irse comunicando a algunos, que esos han convertido en materia, en palabra escrita que entra por los ojos, o en palabra hablada que entra por los oídos y que así se va comunicando de unos a otros, va comunicando lo que es, lo que ha recibido de Dios. Y nosotros hemos llegado a tener la fe que sin la revelación no hubiéramos podido tener fe. Hemos tenido la fe porque nos hemos encontrado con una comunidad que existía antes que nosotros, donde ya se creía. Y ha sido en la relación entre personas como ha llegado hasta cada uno de nosotros, al final de tantos siglos, la revelación que en principio procedía de Dios. ¿Cómo fue ese primer enlace entre Dios y el comienzo de la humanidad por la revelación? No podemos saberlo. No estaba entonces una cámara de televisión ahí grabando cómo Dios se comunicó a los primeros,
pero nosotros sí sabemos cómo los penúltimos se han comunicado a nosotros, que somos los últimos. Y nosotros, que somos los últimos, los más recientes, somos los que lo podemos comunicar a los demás. Podemos comunicar esa experiencia de fe que hemos tenido, que la hemos recibido a través de la transmisión material de la revelación. Y es precisamente la fe de la Iglesia la que hace que la revelación llegue hasta nosotros. Porque no podemos conocer a Dios directamente. No tenemos nuestros medios naturales para conocer nada más que lo que se pone delante de nosotros, cerca de nosotros, por nuestros sentidos. Sea por una observación directa, sea por una lectura, sea por lo que sea, pero hace falta una inmediatez en la transmisión, como un eslabón y otro y otro y otro más de una cadena, y así ha llegado hasta nosotros. Y por eso es por lo que la fe se transmite a través de la comunidad. Dios, en algún momento determinado, se ha manifestado, se ha revelado a Abraham, o se ha revelado a Jacob, o se ha revelado a Moisés, y se ha revelado, en definitiva, en Jesucristo, que ha manifestado de sí mismo como hombre que tenía por padre a Dios. Si no nos lo llega a decir Jesucristo, no nos hubiéramos podido enterar. Y por eso es por lo que la necesidad que nosotros tenemos de una revelación para poder llegar a tener ese conocimiento de Dios, no nos lo impone Dios como una necesidad. La necesidad la sentimos nosotros, pero no es que Dios tenga la obligación. En Dios no hay obligaciones, sino solamente su santa voluntad, por su voluntad y por su amor, ha querido que nosotros nos vayamos enterando. Pero que nos vayamos enterando cada uno por la transmisión del anterior y con la transmisión al siguiente. Y así es como desde los principios de la revelación de Dios, que de una manera o de otra se nos narra de una manera más poética, más literaria, en los comienzos del libro del Génesis, no había ningún testigo de cómo Dios estaba creando el mundo, sino que ha llegado una transmisión a partir de la interpretación de unas leyendas paganas que imaginaban cómo hubiera debido de haber sido el comienzo del mundo, pero tampoco lo sabían por haberlo visto. Pues entonces, esas leyendas, que algunas se han conservado muy bien, han influido en la redacción de la Biblia. Porque lo que nos ha llegado a nosotros de los relatos de los principios es una transformación de las leyendas paganas, haciendo que fueran monoteístas. No es que un dios hizo una cosa y otro dios hizo otra cosa distinta, complementaria. No. Fue el único Dios el que lo hizo todo. Se trata de darle como un barniz de respetabilidad cristiana, judía primero, judeo-cristiana, de monoteístas siempre en todos los sentidos. Pues entonces eso es lo que ha ido provocando esa transmisión que comienza y que se va pasando de unos a otros. ¿Cómo es posible entonces que haya quien no cree? El Concilio Vaticano II es verdaderamente claro y casi podríamos decir cruel cuando dice en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno, en el mundo actual de hace 60 años. Dice que uno de los motivos del ateísmo de entonces, el de ahora es peor, es la falta de una adecuada catequesis o también el escándalo de vida
que damos los que decimos que somos creyentes. Hay muchas veces que personas que presumen de ser muy creyentes, otros a lo mejor no presumen tanto, pero los que pasamos por ser creyentes no siempre estamos dando un testimonio que sea verdaderamente eficaz para atraer a otros a la fe de la Iglesia, a la fe en Jesucristo. Y es Jesucristo el que, después de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, envía de junto al Padre al Espíritu Santo, y nos dice el mismo Señor en el Evangelio que ahora tengo todavía muchas cosas que tendría que explicarles, pero no lo iban a entender. Y el Espíritu Santo, el que enviaré de junto al Padre, es el que se lo irá explicando. Y necesitamos que nos vaya llegando esa explicación del Espíritu Santo, sobre todo para ir dando respuesta a cuestiones, a problemas que no se habían presentado todavía ni en los tiempos de Jesucristo, ni en la Edad Media, ni a lo mejor en los años anteriores ahora al año en el que estamos viviendo nosotros. Nos encontramos con tantas novedades a las que no sabemos dar respuesta y tenemos que ver entre las posibles respuestas que se podrían dar cuál es la que se acerca más a lo que nos sugiere el Espíritu Santo. Pero esa necesidad que nosotros tenemos no es una necesidad natural. Tenemos la necesidad natural de lo que exige nuestro cuerpo. Y por eso es por lo que es posible que haya hermanos que, siendo tan humanos como nosotros, sin embargo, no admiten, no aceptan ni siquiera la existencia de Dios. Es verdad que tenemos un texto del apóstol San Pablo, que empezó por ser perseguidor, cuando escribió la carta a los romanos ya era creyente y tiene una actitud bien dura con respecto a los que no creían, porque dice que lo invisible de Dios se hace manifiesto a través de sus obras. Y cuando nosotros somos creyentes, sabemos interpretar a través de lo que vemos el origen que no vemos que tiene la realidad. Pero el que no es creyente no tiene demasiados motivos para sentirse inspirado ni invitado siquiera a creer. Y si le falta el ejemplo de los que decimos que creemos, o si lo decimos mucho pero no damos ejemplo de nada o de muy poco, pues entonces seguirán con sus ideas en decir, no sabemos. O en decir, como lo que escribieron aquellos autores anteriores al libro del Génesis. Y el libro del Génesis no podemos decir que bautiza, porque el bautismo viene después de Jesucristo, ni que cristianiza, pero vamos, sí que israeliza en la fe de Israel lo que los otros habían explicado como paganos, con su imaginación, con lo que a ellos les parecía. Y cuántos hay en nuestros días también que siguen teniendo sus imaginaciones y tienen sus creencias, sus cosas muchas veces absurdas, otras veces no tanto, pero que no coinciden con lo que es la verdad de la fe. No han conseguido llegar a tanto, no han conseguido llegar a la verdad de la fe. Fíjense la crisis que supuso en Europa el descubrimiento de América, porque la Iglesia se mantenía en lo que era el área del Mediterráneo, y entonces había las tribus del norte que no se sabía nada de ellos, el desierto en África, el mar, y a través del mar nadie se había atrevido a ir, pero cuando hubo uno que se atrevió y llegó a un sitio que estaba muy lejos y vio que allí también había seres humanos, y que cuando regresó a Europa dijo que habían encontrado seres humanos allí, y dicen, ¿y cómo es posible? Si no han conocido a Jesucristo,
A partir de entonces empezó la evangelización del Nuevo Mundo. Pero, ¿cómo es posible? Y hubo algunos que dijeron que los autóctonos de aquel Nuevo Mundo, que no eran humanos y que no había que evangelizarlos ni que bautizarlos. Llegaron a decir que eran monos que hablan. E hizo falta una bula del Papa Pablo III para decir que los seres humanos que se habían encontrado allí también merecían que se les predicara a Jesucristo y que se les ofreciera, que no se les impusiera a la fuerza el bautismo. Y ahí fue cuando comenzó la evangelización de aquel mundo que nadie sabía que existía, pero que se encontraron que existía y que estaba habitado. Fue una sorpresa para las iglesias de Europa, que pensaban que el cristianismo era solo pues a donde ellos llegaban. Y entonces nos encontramos con que la revelación que procede de Dios se nos ha ido comunicando de unos a otros, de generación en generación, por medio de la comunidad. Es la comunidad de la Iglesia la que, orientada por el Espíritu Santo, ha ido transmitiendo de generación en generación la verdad revelada por Dios. Alguno ha tenido una revelación directa especial. Abraham, Moisés. Otros nos hemos encontrado la revelación por medio de la comunidad de la Iglesia. Ya veo que me estoy pasando un poco, también me pasé el otro día de los 15 minutos. Voy a probar a ver si me lo admite después. Si no, tendré que repetir mañana la grabación de este vídeo si no consigo que se pueda poner en YouTube. Y si veo que lo de los 10 minutos puede llegar a algo más, pues podremos tener un poco más de distensión, un poco más de tiempo para estos encuentros de nuestra escuela catedralicia de gracias. Ya ayer comprobé que habíamos tenido más de 100 descargas. Hay que agradecerles la atención y la paciencia de ustedes y tenemos que despedirnos como las veces anteriores diciendo que el Señor les bendiga. Que así sea.